y que había sido almacenado en un congelador. De ahí esa posición casi fetal, ¿vale? ¿Os acordáis de los objetos que 8 años después descubren que Pablo ha regalado? Una colcha y un arcón congelador. Ahí lo dejo. Bienvenidos a las crónicas de Jedi y Lorelei, el podcast donde se habla de True Crime con un café y con amigos. Sentaos y sentiros como en vuestra casa. Yo soy Jedi y como siempre me acompaña Lorelei. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy me toca a mí contar el caso. Entonces, a ver, voy a traer un caso que a mí me resulta muy curioso, porque, bueno, es un caso, a ver, lo defino, cuando la familia tiene que investigar el caso de asesinato ya que la policía parece no querer investigarlo. Es el caso de Débora Fernández, es un caso que ya conté en Repeluco Misterio hace tiempo ya. El programa de Twitch de José Lozano de los martes por la noche, el del miedito, donde empecé a, pues, un poco a hacer estas cosas. Y bueno, no sé si conoces algo del caso. ¿Te Sí, suena, por lo sí, menos? sí me suena, sí, el caso de la chica que se va a Galicia y sale a correr y eso y... Sí, es, a ver, Débora Fernández, que es, pues en este caso es la víctima, ¿vale? Era una chica gallega de 22 años que la tarde del 30 de abril del año 2002 salió a correr y nunca regresó. ¿Vale? Ella solía correr por la playa de Samil, en Vigo, ¿vale? Y pertenecía a... Ella además era corredora habitual, ¿vale? Ella pertenecía a una clase media alta que, bueno, vivían bastante, de forma bastante acomodada. No eran ricos, pero sí que vivían de forma cómoda, ¿vale? Y eran bastante conocidos en Vigo. Esta chica, pues, mantenía una relación con Pablo, ¿vale? Pablo era el hijo de una familia bastante bien posicionada, dueños pues de una empresa marisquera que importaban marisco a otros países y tal, es decir, tenían bastante dinero y bueno, en el momento de la desaparición de Débora, ella ya no mantenía una relación con este muchacho, aunque sí era bastante importante en su vida, ¿vale? Débora y Pablo habían mantenido una relación de 5 años, es decir, llevaban desde que Débora tenía 17 años saliendo, y bueno, llevaban y estaban incluso pensando en casarse cuando de pronto Débora comienza a recibir, empieza a ser acosada por una chica argentina. Eh, Esto es un poco raro, ¿vale? Porque el novio, los padres tenían una distribuidora de marisco, ¿vale? Sí, Exportaban marisco y uno de sus principales clientes estaba en Argentina. Este chico viajaba muchísimo a Argentina, ¿vale? Entonces, cuando Débora empieza a recibir llamadas de esta chica se presenta como la novia de Pablo, le dice que rompa su relación, que qué es eso de que esté con una gallega, que qué es eso de que, bueno, empieza a insultarla, incluso llega a amenazarla de muerte, con lo cual Débora lo que piensa es que obviamente Pablo la está siendo infiel y decide cortar la relación, ¿vale? Pablo viaja nuevamente a Argentina por motivos de trabajo y, curioso, vuelve unos días antes de la desaparición de Débora. El día en que Débora desaparece, justo antes de... Bueno, Débora estudiaba diseño gráfico, debo especificar, ¿vale? Y el día que desaparece, justo cuando está por salir hacia sus clases, recibe una llamada que, bueno, le hace pues cambiar, ella estaba pues de un ánimo más o menos bueno, ¿vale? Y su estado de ánimo varía. Le dice a su madre que va a saltarse algunas clases y que necesita ir a la peluquería para ponerse guapa porque necesita sentirse mejor. La madre obviamente sabe el proceso que su hija está teniendo, que acaba de romper una relación de 5 años, que estaba muy enamorada de esta persona,
y, bueno, pues la da permiso, aunque bueno, con 22 años pues no lo necesitaría seguramente, Sí. ¿no? El caso es que ella vuelve a mediodía a casa para comer y durante la comida le explica a su familia, a sus 2 hermanas, y a su hermano y a sus padres, que está planteándose volver con Pablo. Obviamente la familia, que sabe lo que ha ocurrido, que sabe que había una señora en Argentina que la llamaba acosándola, le dice que no, que cómo va a hacer eso, que si está loca. El caso es que todo se desarrolla, se convierte en una discusión que termina con Débora yéndose a esa habitación muy, muy afectada. Vale. Había quedado esa tarde con una de sus primas para salir, pero la llama y le dice que no, que se va a quedar en casa viendo una peli. La prima insiste. De hecho, llega a ir a buscarla al sitio, a la playa de Samil, donde ella solía ir a correr. Ella en ese momento pues estaba haciendo pues su rutina de ejercicios, que esta chica iba todos los días a correr a esa playa, siempre a la misma hora, ¿vale? La prima llega a buscarla hasta la playa de Samil y Débora le dice que no le apetece irse, que no se va. El caso es que la prima lo que ve es que normalmente Débora cuando va a correr pues va con ropa cómoda, ropa holgada, pues con una coleta guarrindonga, pues como corremos todos, porque al final, pues si te vas a correr, no te vas a pintar el ojo, Sí, te vas claro. a correr, a sudar y a, pues eso. El caso es que ese día Débora llevaba ropa ajustada e iba muy arreglada, incluso algo maquillada, cosa muy, muy rara en ella, ¿vale? Esta prima es la última que la ve con vida. Esa tarde están tranquilamente en su casa las hermanas de Débora, ¿vale? Una de las hermanas que estaba casada y el marido, el cuñado de Débora, recibe una extraña llamada de Pablo, el exnovio, Sí. preguntándole si ha visto a Débora. A ver, este hombre había cruzado 2 palabras con Pablo, ni siquiera le había dado su teléfono, no tenían nada de confianza. Y de hecho, este hombre no sabía ni que Pablo tenía su teléfono. Entonces, eh, terrible. Claro, cuando reciben estas llamadas se extrañan y cuando llega la noche y Débora no aparece, obviamente la familia se imagina que ha pasado algo. Se pone la consecuente denuncia por desaparición y un par de días después la familia de Débora se junta con Pablo para ver si pueden hacer una línea temporal para ver dónde puede estar Débora. ¿Vale? En esa reunión, Pablo comienza a hablar de Débora en pasado, algo que crispa de los nervios al hermano mayor de Débora, y la reunión termina porque se convierte en una discusión, lógicamente, porque, a ver, este señor está dando por muerta a mi hermana cuando no sabemos qué ha pasado. Sí, claro. Es que Vale. es un poco doloroso, eso sí. Algunos, claro, entonces la familia comienza a esparcir la noticia, no encontramos a Débora, no encontramos a Débora, por favor, ayudadnos. Entonces, algunos conocidos indican que han visto a la muchacha en la curva del Alcabre, ¿vale? Como esperando que alguien la recogiera a eso de las 10 menos 10, que estaba sola. Y bueno, hay muchísimas declaraciones, ¿vale? Muchísimas, muchísimas declaraciones porque ya te digo que es que la familia era muy conocida en Vigo y muchísima gente vio a Débora en esa curva esperando a que alguien la recogiera, que debe ser una zona bastante transitada. También hay una pista que encuentra la familia, Marco, la familia, ¿vale? Y es que un taxista que está, bueno, se lo cuenta un camarero en un bar, ¿vale? Y luego lo cuenta, la familia consigue averiguar qué es lo que ha ocurrido, todo esto mucho tiempo después. Indica que vio a la muchacha a las 10 de la noche subirse a un coche y que el coche estaba conducido por un hombre que él podría describir.
esta declaración de a este taxista, perdón, jamás se le solicitó una declaración, jamás se investigó a este testigo, nunca se supo saber qué había visto este señor, nunca, porque la policía ni siquiera lo tomó en consideración, ¿vale? Luego, aparte, un dependiente de un parking robotizado, todo esto ya hay una investigación policial por una desaparición, ¿vale? Entonces, todas estas declaraciones, salvo la del taxista que no se molestaron, fueron tomadas por la policía, ¿vale? Un dependiente de un parking robotizado indica que días después de la desaparición de Débora, eh, uno de los técnicos que trabajaba en el parking, ¿sabes? Uno de estos parking que pones un coche y Sí, tienen como una especie de noria de coches, por así sí, decirlo, sí, de los que ¿vale? los suben y te los aparcan ellos en su Sí, plaza o lo que sea. o te lo dejan ahí almacenado como en una rueda de noria, por así Sí, decirlo, ¿vale? Entonces, uno de los técnicos que trabajaba en este parking robotizado se quejó al recepcionista de que este señor Pablo había llevado su coche a este parking y de que del maletero de Pablo salió un olor súper fuerte, súper horrendo, que no se podía soportar. El encargado, al ir Pablo a sacar el coche, le dijo que es que se había dejado una caja de mariscos que estaba pudriéndose y que seguramente ese era el olor que, que había notado. Cuando la policía pues, le contó a Pablo, junto a ese mismo coche, le preguntó por esa historia, Pablo contó lo mismo, que era, bueno, pues que se había dejado una caja de marisco pudriéndose en el maletero del coche. Pero no se molestaron en abrir el maletero y comprobar si realmente ahí había habido una caja de marisco pudriéndose, porque eso tomas una muestra y lo sacas rapidito. No, 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 pues eso no se investigó. Vale. Lógicamente, cuando el caso se reabre mucho tiempo después, en concreto 8 años después, se investiga el coche. Es curioso porque 8 años después, cuando la policía va a investigar ese mismo coche, no hay ni un solo rastro de ADN dentro de él. Ni de Débora, ni de nadie. harto sospechoso, ¿no? Un poquito, porque vamos, si tú usas un coche, lo lógico es que encuentren ADN tuyo en el coche. Pero en Sí, ese eso coche como estaba mínimo. súper, súper, súper limpio. De hecho, el maletero estaba impoluto. O sea, vete tú a saber en 8 años cuántas veces no habrían limpiado ese maletero. ¿Vale? Además, también se descubre 8 años después que Pablo habría regalado una colcha y un arcón congelador a un amigo. Lo dejo ahí, esto lo vamos a tratar luego, ¿vale? Porque vamos a volver al año 2002, no al 2010, que es cuando se descubre todo esto. Nos vamos a volver al año 2002 y tras 9 días desaparecida, se cita a Pablo para investigar la desaparición. Es decir, la policía lo cita en comisaría para hablar de esta desaparición. Pablo dice que no habría hablado con Débora ese día, pero la policía demuestra que había hablado con Débora mientras ella estaba en la peluquería. Vale, aún así él sigue insistiendo que no sabe dónde está Débora y se le deja en libertad. Se le hace una declaración muy corta de aproximadamente 1 hora y se le deja en libertad, después de haber encontrado esa contradicción dentro de su declaración. El cuerpo de Débora aparece el 11 de mayo del año 2002 en una cuneta a 40 kilómetros de Vigo, en la localidad de Portocelo. En esta localidad, pues una vecina decide ir a pasear por el arcén de la carretera de Rosal y ve una especie, lo que ella cree, así de lejos, que es un maniquí. Que a mí también me pasaría, porque como veo menos que Pepe Leches, pues yo diría, uy, mira, parece un maniquí. El caso es que cuando la mujer se acerca se da cuenta de que no es un maniquí, que es un cadáver y avisa automáticamente a la policía. El cadáver de Débora aparece desnudo, prácticamente en posición fetal. No
tiene signos de descomposición, ¿vale? A pesar de que lleva 10 días teóricamente muerta, ¿vale? Que esto es un poco raro porque cuando tú llevas 9 días muerta ya tiene que haber signos de descomposición. Hombre, pues sí. Además, hemos quedado que era verano, Mayo, el mayo. mes de mayo, Bueno, ¿vale? El cuerpo parecía como depositado. Le habían cubierto las zonas íntimas, los pechos y el sexo con unos matojos de unos arbustos, unas acacias, ¿vale? Habían cubierto esa zona como para que no se viera demasiado expuesta y como si alguien que la tuviese aprecio la hubiese dejado ahí, ¿vale? Porque sí, si tú al final, pues la víctima la deshumanizas, te da igual que enseñe algo que no. sí, claro. Pero si la tapas de esa forma, da origen a, ¿vale? Debajo de la cabeza de Débora se encuentra una cuerda verde y debajo de sus caderas encuentran un preservativo usado, ¿vale? Cuando se la llevan a la autopsia, ¿vale? Descubren que el cuerpo ha sido lavado a conciencia. Cuando digo lavado es que apenas hay nada, ¿vale? En un cuerpo que se supone que estaba a la intemperie y que había sido almacenado en un congelador. De ahí esa posición casi fetal, ¿vale? ¿Os acordáis de los objetos que 8 años después descubren que Pablo ha regalado? Una colcha y un arcón congelador. Ahí lo dejo. No sé qué opinarás tú, pero a mí las cosas me van cuadrando. A mí lo que sí van oliendo bastante mal, Oliendo ¿eh? un poquito, oliendo un poquito. No vamos a culpar a este señor porque tampoco hay pruebas contra él, fehacientes, ¿vale? Pero sí que dices, jolín, blanco y en botella, pues bueno. Creen que Débora, o sea, en esa autopsia, creen que Débora murió el mismo día que desapareció, tenía golpes en el rostro. Además, ¿te acuerdas que te he hablado de que había un preservativo debajo de su cadera? Sí, Bueno, pues este preservativo tenía ADN masculino por dentro, lógicamente, y ADN femenino por fuera. Ese ADN femenino no se correspondía con el de Débora, ¿vale? pero o sea que era un montaje. Vamos. Sí. Y además, debo decirte que el esperma que había dentro del preservativo contenía espermatozoides vivos. Es decir, cuando el cuerpo de Débora se localiza, ese esperma tiene menos de un día, porque es lo que aguantan los espermatozoides vivos dentro de un preservativo. O sea, tiene menos de 24 horas. Sí, sí. Es decir, el preservativo está claramente colocado. Además, dentro del cuerpo de Débora se localiza también semen que no corresponde con el ADN del semen de dentro del condón. O sea, Sí, o sea, sí, o sea, es todo como, uff. Además, la policía, de las pocas cosas que asegura, es que estas pruebas han sido colocadas ahí para despistar la investigación, ¿vale? El forense de la policía no se pone de acuerdo con la causa de la muerte de Débora, ¿vale? Lo justifica como muerte súbita, a pesar de que en el mismo informe de la muerte dice que hay un 0,01 de posibilidades de que esto ocurriera así, ¿vale? Y bueno, tampoco llegan a averiguar si Débora ha sido violada, ya que indican que no hay trauma vaginal y que hay posibilidad de que el semen que encuentran en el interior de la vagina de Débora hubiese sido colocado de forma artificial dentro, ¿vale? La familia, desesperada, tiene que pagar porque la causa de la muerte es muerte súbita, cuando el mismo informe se contradice. El caso es que la familia quiere saber cómo ha muerto Débora y lo que hace es, como os he dicho, tenían una posición económica no para derrochar billetes, pero sí que bastante acomodada. La familia decide pagar un forense privado para ver qué ha pasado con su hija.
Lo primero que hace este segundo forense es examinar el estómago de Débora, algo que el primer forense no hace, ¿vale? El forense de la policía. Sí, Dentro del estómago se encuentra algún tipo de hoja verde, algún tipo de verdura de hoja verde, perdón, que no corresponde en nada con lo que había comido dentro de su casa. ¿Vale? De hecho, no saben de dónde salió esa hoja verde. ¿Vale? También encontraron ADN debajo de las uñas de Débora, que no arroja ningún dato. Es decir, ese ADN no estaba fichado y no parecía estar en consonancia con ninguno de los restos de ADN encontrados en el cuerpo de Débora ni con los conocidos de Débora. pero una pregunta, ¿en ningún momento Pablo es sospechoso? No, no es sospechoso, ¿vale? Ahora te explico por qué. Te voy a dar todos los datos, ¿vale? Y luego si quieres comentamos un poquillo el caso. Más que nada es porque la policía hasta este punto, como estamos con el análisis forense, todavía no sabe ni por qué ha muerto Débora, porque Ah, bueno, lo vale. que te indican es una muerte súbita. Si es muerte súbita, aunque tú manipules el cadáver, de lo único que te pueden culpar es de manipulación de un cadáver, no es de asesinato. Sí, sí, Entonces, claro. es un delito, entre comillas, leve. De momento, estamos ahí. Este segundo forense sí que localiza la causa de la muerte de Débora. Indica que ha sido una muerte por sofocación, es decir, que habían asfixiado a Débora. Y tras esta declaración de este segundo forense, sí que se cita en sede judicial a Pablo para que testifique oficialmente. ¿Vale? Como posible. Sí, lo que antes era un imputado, vamos, Sí, como posible sospechoso. como un posible sospechoso. ¿Vale? El exnovio Pablo dice que es que no podía acudir a esa cita porque él tenía que ir a trabajar a Argentina y que no podía acudir a esa cita, ¿vale? Que por favor se la reasignen, le busquen otra cita, pero nunca lo vuelven a hacer. Es decir, nunca más le vuelven a citar. Joder. El ordenador de Débora es llevado a sede judicial, pero se le lleva a sede judicial 4 años después de la muerte de Débora. ¿Vale? Se recoge ese ordenador portátil en el año 2006, cuando Débora fallece en el año 2002. ¿Vale? El PC se queda en el juzgado cogiendo polvito hasta el año 2010, en el que se traslada a Madrid para su investigación. Sí, vamos, que con Débora llevan una prisa impresionante, Uf, ¿eh? no, desde luego no parecían tener muchas ganas de investigar. El caso es que en el año 2021, casi 20 años después, 19 años después de la muerte de Débora, se le comunica a la familia que no tiene medios para investigar el PC de Débora. Como que no tienen medios. Sin prisa, ¿eh? Sin prisa, sin prisa. El caso es que a los meses de que la muerte Prescriba, ¿no? prescribiera, sí, porque la muerte está prescrita, ¿vale? En el año 2022, a los poquitos meses de que la muerte prescriba, la familia recupera el PC, lo lleva a un perito externo, que es el que se ocupó del caso de Diana Kerr y de su teléfono móvil, ¿vale? Vale. Y este perito no puede sacar nada del ordenador porque hubo una inundación en el juzgado y este ordenador quedó inservible y no se lo comunicaron a la familia. ¿En serio? Sí, también se recupera el móvil la familia también recupera el móvil de Débora, que también es enviado a este perito, ¿vale? Y bueno, lo del móvil es pamear y no chirapota, porque bueno. A ver, aquí tengo información cruzada, ¿vale? Porque en algunos sitios dicen que el móvil, tanto el móvil como el ordenador fueron remojados, que el disco duro fue borrado y sobrescrito varias veces, y en otros lados encuentro con que el disco duro del ordenador había sido calcinado junto con el móvil. No te sé decir, pero el móvil estaba inservible también. O sea, no se pudo sacar datos ni del ordenador ni del móvil.
y la tarjeta SIM del móvil no estaba dentro del dispositivo, ¿vale? Con lo cual, sabes que a veces se acumulan datos en la tarjeta SIM que pueden ser recuperados porque una Sí, tarjeta SIM no se estropea igual con el agua o con el sí, fuego que... Bueno, el caso es que no estaba la tarjeta SIM. Bueno, volvemos a la investigación del año 2002, ¿vale? El ADN que se encuentra dentro del cuerpo de Débora, dentro del cuerpo, no dentro del preservativo, dentro del sí, cuerpo, sí. es comparado con todo su entorno, ¿vale? Y da negativo. El caso es que ya todo el mundo está convencido de que este semen fue colocado de forma artificial, o sea, ya desde la policía hasta la familia. De hecho, cuando la policía investiga este semen, aún tiene proteínas de ADN del semen que son proteínas vivas. Es decir, la policía decide hacer un estudio y solo encuentra 2 casos en el mundo en el que la proteína estuviera viva tras tantos días. Un caso de congelación y un caso en el que el cuerpo estaba sometido a mucha presión. Esto convierte el caso de Débora en uno de los pocos casos en el mundo en el que el ADN de un cadáver fuera exculpatorio, ya que queda totalmente demostrado que el semen había sido colocado ahí de forma artificial. Es decir, el semen que había dentro del cuerpo de Débora no pertenecía a su asesino y podía exculpar al dueño de ese ADN de dicho acto. Sé que suena raro, pero la policía lo consideraba total y absolutamente probado. El ADN que se encuentra dentro del semen, o sea, el ADN del semen que se Sí, encuentra dentro del cuerpo de Débora no pertenece a su asesino. O sea, muy heavy, ¿vale? Bastante. El pero caso es teniendo en que cuenta que ella, de todas maneras, tiene menos signos de... no tiene signos de violación. No, no, no. Signos de que de descomposición menores de lo que debería tener. Claro, no, la policía considera que estuvo congelada. O sea, entonces, claro, Pero ese semen no pudo estar congelado con ella. sí, pero escúchame, es que o sea, si tú tienes un cuerpo, introduces un semen que te encuentras, yo qué sé, coges un condón de por ahí, Sí, sí, introduces sí. el semen y luego congelas el cuerpo con el semen, ese semen es exculpatorio. Además es que ya te digo que es que la policía estaba, tanto la policía como la Pero, familia, ojo. vale, pero imagínate, eh, Débora tiene relaciones. Sí, La matan, la congelan, ese semen no tiene por qué ser exculpatorio. Tú no sabes si lo han puesto allí en pues, este o caso, procede del momento de su muerte. en Que no este lo entiendo. Si, caso, si tú consideras que ha estado congelado y que eso lo que ha hecho es mantenerlo para que pueda llegar al día que lo encuentran y que el semen aparezca fresco, entre comillas, porque es exculpatorio. O por lo menos así lo veo porque, yo. porque la proteína de ADN del semen, de muchos casos en los que el cadáver se congela con el semen en el interior, solo en uno esa proteína se quedaba viva, ¿vale? O sea, ese caso es una anomalía, no es una... Sí, no es lo em, normal, pero no es lo normal. también Entonces, te ha dicho el forense que le ha dado una muerte sí, una muerte súbita súbita. que es Pero del... ojo, en esto estaban de acuerdo los dos forenses, que ese ADN había sido implantado después de la muerte de Débora. de Débora. Vale. Bueno, el caso es que la policía investiga a petición de la familia, ¿vale? O sea, voy a hablaros del móvil de Débora, ¿vale? Igual que os he hablado del portátil que recogen en el año 2006, os voy a hablar del móvil de Débora. El móvil de Débora es recogido por la policía en el año 2004, es decir, 2 años después de la muerte de Débora, y única y exclusivamente por petición repetida en más de 12 ocasiones por la familia. Es llevado al juzgado del cual desaparece.
Esto no se notifica a la familia hasta septiembre del 2022, que es cuando la familia recibe el portátil. ¿Por qué se les comunica? Porque decían, o sea, a la familia en su momento se le notifica que no se haya hallado nada relevante en el móvil. ¿Por qué se notifica a la familia que el móvil había desaparecido? Porque el móvil aparece en las dependencias de la UDEF, la Unidad de Delitos Violentos, de Canillas, Madrid, junto con un legajo de la investigación, fotos, vídeos y hasta documentos oficiales. Es decir, una caja llena de pruebas desaparece del juzgado de Vigo, ¿vale? Y aparece 20 años después en la unidad de delitos violentos del distrito de Canillas, en Madrid, y aparece porque en la sede de Canillas se están realizando unas obras y aparece ahí. Cuando la familia solicita la devolución del portátil, a la familia se le entrega también el móvil que había sido encontrado en Canillas, pero, como ya os he dicho antes, sin la tarjeta SIM. ¿Vale? No hay ninguna constancia del traslado de la caja que contenía el material del caso de Débora Fernández en ninguna parte. Ni del traslado, ni de la recepción, ni del envío. Nadie sabe cómo llegó la caja a las dependencias de la UDEF. O sea, que ha aparecido todo por el arte de Birli Birloque, vamos. Sí, sí, la caja decide moverse, se coge un tren a Madrid y se va hasta Canillas. ¿Vale? Oye, está guay, ¿eh? No sé. Sí, Interesante eso. sí, Jo. sí, sí. Cuando el caso prescribe, el caso tiene más de 20 tomos de sumario. Es decir, fácil, fácil, tiene más de 10.000 hojas. Fácil, fácil. ¿Vale? La familia decide contratar a un investigador privado, Óscar Carruella, que solicita la exhumación del cadáver de Débora para poder investigar las uñas. Y el 18 de mayo de 2021, pues a poquito de que el caso prescribiera, muy poquito antes, ¿vale? Se exhuma el cadáver de Débora para buscar pruebas y se sacan de entre las uñas de Débora fibras de un edredón y un pelo rubio de hombre, aunque no había carga de ADN en ese pelo. Es decir, el pelo no se puede investigar. El 28 de marzo del 2022 se identifica el ADN de debajo, porque se saca un poquito de ADN de Sí. las uñas de Débora, así como la fibra y tal, y el pelo. Se identifica el ADN de debajo de las uñas de Débora como de uno de sus vecinos, que posteriormente es exonerado porque en el momento de la desaparición de Débora ni siquiera estaba en el país. ¿Vale? Todo esto confirmadísimo. Vamos, este señor tenía pruebas más que suficientes para demostrar que él no había estado cerca de Débora en el momento de su desaparición. El caso, como ya os he dicho, ha prescrito. Todo apunta hacia presuntamente hasta este señor, hasta Pablo. La policía no lo ha considerado culpable, el caso ya ha prescrito, no se le puede juzgar. En caso de que encontraran pruebas contundentes contra él, no se le podría juzgar, ni contra él ni contra nadie. Vale, y incluso se llegó a investigar, para que veas un poco la magnitud del caso, se llegó a investigar si era posible que Débora fuese una víctima más del chicle, que se movía por esa zona, Sí. ¿vale? Y además en esa época. Pero finalmente la línea de investigación pues no mantiene consistencia y es abandonada por falta de pruebas. Vale, debo especificar que esa tarde, ese 30 de abril del año 2002, Pablo tenía un partido de tenis en una zona muy cercana a esa curva donde se ve a Débora, ¿vale? Llegó muy tarde al partido porque, según la versión que le dio Pablo a los compañeros, cuando ya estaba de camino se dio cuenta que no llevaba la camiseta pues, para poder jugar y se volvió a casa por ello. Los amigos tuvieron que esperarle y después de jugar ese partido
em, Pablo se fue a casa a ducharse y a cambiarse de ropa para cenar. Todos sus amigos se ducharon en el centro. De hecho, era algo que normalmente Pablo hacía, pero ese día decidió ir a cambiarse y a ducharse a su casa. Él sabía perfectamente el lugar de la cena, la hora de la cena, y aún así llegó más de una hora tarde a la cena. O sea, es el lugar donde iban a cenar todos los amigos. Yo lo dejo aquí. Ahora, si quieres, podemos montar nuestra historia, que no tiene por qué ser real. Pero entonces, realmente no han encontrado ninguna prueba después de lo que ya había, que ya me refiero, que la policía ya había perdido, extraviado, y que yo recuerde cuando recogen el ordenador, lo habían recogido tarde y ya se supone que había sido formateado en su No. momento. Cuando la policía lo recoge, no. Sí que hay, sí que hay sitios donde te indican que el tipo de formateo que recibe el ordenador de Débora es posterior al año 2006. Es decir, Sí. que se formatea después de ser entregado a la policía. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, se cuenta mucho en un montón de sitios he leído y he escuchado, porque bueno, este caso está bastante difundido, que bueno, que la familia tenía un poder adquisitivo bastante alto, que conocían a la policía, que la policía los conocía a ellos. Entonces, bueno, hay muchas teorías que indican bueno, que este caso fue silenciado, fue acallado. A la policía no le interesaba que se investigase porque, bueno, pues eso, un chico rico mata a una chica que tampoco era pobre, pero tampoco era multimillonaria, ¿vale? Y bueno, pues todos aquí se hicieron un poco los locos y fastidiaron, por así decirlo, la investigación, porque ¿en qué cabeza cabe que un forense ponga que en un informe de defunción que la muerte ha sido por muerte súbita y en el mismo informe indique que hay un 0,01% de posibilidades de que ocurriera así? Y te dicen que es la causa de la muerte. Entonces dices, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? No, no, sí, es que este caso, la verdad, que al final eh, había alguna esperanza porque habían intentado reabrirlo, ¿no? Antes Sí, justo de... Por lo que yo tenía entendido y tal, porque, bueno, no soy tan seguidora del caso como tú, pero sí que había oído alguna cosa y es una pena que esté prescrito porque yo creo que efectivamente hay un... hay un Sí, patrón, ¿vale? Entonces, esto ya, teorías entre tú y yo, desde mi punto de vista, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que las piezas encajan. O sea, es que es bastante claro. Otra cosa es que no haya pruebas que puedan demostrar el hecho en sí, pero hay muchas cosas que sí, hay cuadran. muchos Luego, aparte, eso de que, indicios y muchas cosas que no se han investigado en su momento, que claro, cuando se han querido investigar, pues ya era muy tarde, porque claro, porque si investigas el coche, según te lo dicen, claro, te vas y lo investigas, no tardas 8 años en y hacerlo. después de haberlo vendido, si no recuerdo mal, o sea, y haber Sí, permitido que se venda, o sea, no, ese coche debería estar en tu es depósito, gracioso, a porque los 10 minutos. claro, lo venden y cuando la policía va a investigar el coche está impoluto y no hay ADN dentro, como si hubiese estado metido dentro de un plástico, ¿vale? Eso indica que alguien sabía que ese coche se iba a investigar, porque si no, nadie mantiene el No, coche si no, lo no, no, limpia. ya te digo yo. O sea, que vamos, por lo menos de conducirlo, ¿sabes? Yo no me siento en un coche con guantes. Vamos, la lógica me indica que ningún dueño de coche se asienta en su coche enfundado en un traje de plástico con una capucha y con guantes No, de no, látex para no dejar ningún tipo de rastro de como ADN. mínimo O tocas sea, el volante, la palanca de cambio, eh, algún pelo se te puede te caer. sientas en el Sí, asiento. pero bueno, el asiento te puedes sentar, llevas pantalones y eso, pero tocas el salpicadero, tocas pues para encender y quitar el aire acondicionado o la calefacción. Hay cosas que se tocan, los intermitentes, aunque muy poca gente los dé, la palanca de luces, lo limpia parabrisas, eso todo eso se toca.
O sea, por muy limpio que seas, no sé, y la gente que llevas también, ¿sabes? Pues no deja que no se suba Yo, nadie al coche, sí, sí, sí. yo qué sé, ¿sabes? Es raro, Sí, cuanto sí, menos. por supuesto. O sea, y las Vale, puertas, abrir y cerrar, los picaportes, no sé, ¿sabes? Las manijas estas para tirar, para abrir la puerta, sí, 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 sí. a mí me parece muy sospechoso, sí. Bastante, bastante sospechoso. Pero bueno, yo hay cosas que ya te digo que alucino. Hay muchas veces que sin desmedir la investigación policial, porque hay casos en los que de verdad trabajan de forma Im- súper Impresionante, sí. eficiente, impoluta, de forma impresionante. em, o sea, eso lo quiero dejar súper claro, que bueno, hay veces que es que la policía es maravillosa y hay otras veces que es que dices, es que supongo que es como todo, hay trabajadores buenos y trabajadores malos, en la policía pues habrá lo mismo, trabajadores buenos y trabajadores horrorosos, que digas, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, No, está claro que en este caso trabajar, sí, no sí, en este trabajaron bien. caso O deja, sea, no, tiene agujeros no, por todas yo partes, tiene, ¿sabes? creo sinceramente que en este caso tuvo que ver la em, un poco la Influencia. em, Sí. posición económica, la influencia, la posición económica del presunto, que también hizo que, bueno, estuviera quizás algo más protegido que la víctima, algo que no logro entender. Pero bueno, hay poco más que contar. O sea, es un caso que es que la familia dijo, mira, voy a poner, o sea, la familia tuvo que insistir en que se investigara el ordenador de Débora. La familia tuvo que insistir en que se investigara el móvil de Débora. La familia tuvo que hacer una segunda autopsia para ver cuál era la muerte de Débora, porque muerte súbita, ¿vale? Entonces, sinceramente, a mí lo que me da es que la policía no quiso hacer mucho hincapié en el caso, ¿vale? eh, y decidieron no investigar. O sea, ¿cómo preguntas? Oye, mira, nos han dicho que tu coche olía muy mal tal día. Sí, y tienes el coche al lado y no abres el maletero. O sea, no lo No, no, es investigas. que, ¿Por qué olía mal? No, es que yo llevaba marisco. Claro, sí, 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 puedes llevar marisco o puedes llevar un puto cadáver pudriéndose. pero que se ¿Sabes? supone siempre que las investigaciones de asesinato o desaparición, el asesinato ya, los primeros que se investigan siempre es el entorno y las parejas. Pareja es pareja. Es que es lo primero que Sí, se investiga. sí, 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 sí. O sea, no lo entiendo. Sí, A pero este no, señor no, no, en no lo este caso no. investigan, no preguntan, no investigan nada. O sea, es que ni le entrevistan, ni le No, porque le interrogan. citaron para, claro, le citaron para interrogarle y no, le dijo, no, a mí no me viene bien esta zona porque salgo del país. Citarme en otro momento y no se le vuelve a citar. Ya no tiene ningún O sea, sentido. no, 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 no. Nada, es todo, este caso es todo un despropósito desde el principio hasta el final, ¿vale? Porque ya te digo que es un despropósito en sí. Independientemente, pues eso, de que ahora nosotros tengamos un culpable relativamente claro, em, ¿sabes? O sea, en ese momento, pues debe ser que la policía ni siquiera lo consideró, o por lo mismo, volvemos a lo mismo, o lo mismo la policía no tenía interés en considerarle ni siquiera ¿cómo lo hemos llamado antes? Un imputado, Sí, imputado ahora ya, un sí, investigado, investigado, ahora ya no existe esa un figura, investigado. pero sí, antes era Mm, un imputado. No lo entiendo. sí, Y sí, sí. además Entonces, que bueno, así pues dejas que el crimen prescriba, porque si tú tienes por lo menos un sospechoso declarado, sí, aunque solo sea con ese sospechoso, pero por lo menos puedes buscar nuevas pruebas, puedes buscar nuevos otros indicios, y es que aquí no se ha hecho nada. no, nada, nada. No se ha hecho absolutamente nada. A mí es que no sé, este caso la verdad eh, me indigna.
Yo este caso sé algo, lo he mirado en su momento y es que lo que me pasa es que me indigno. Entonces llega un momento que digo, paso de investigar más porque me parece tan, tan absurdo, tan de, Sí, es que esto es lo que hay que hacer, que no lo entiendo. sí, 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 sí. O sea, es que es terrible. Es bastante, bastante terrible. Sí, A mí me parece indignante para Débora, por supuesto, pobrecita mía, y para la familia, que no puede cerrar mm, el caso, no puede cerrar de esa hecho, puerta. la hermana, una de las hermanas de Débora, Rosa, que es la que más insistió, la que más investigó, la que más machaque dio con el caso, en el año 2021 tuvo que ceder a la presión, ¿vale? Y por motivos médicos dejó de investigar el caso de su hermana, porque ella estaba investigando desde que su hermana murió, se había metido en la investigación de lleno, se había eh, todo lo diré, todo ah, todo el Sí, sumario de pe a pa. Estamos hablando de más de 20 tomos, de más de 10.000 hojas. Había contratado eh, investigadores privados, el forense era la que más insistía en la investigación del móvil, es la persona que contrató al perito que investigó el ordenador y el móvil por motivos médicos. Te he dicho 2021, te he mentido, 2022, justo a punto de que el crimen prescribiera, tuvo que dejar de investigarlo por motivos médicos, ya que esto estaba afectando a su salud, ya no mental, sino también física. sí, sí. Y es una familia que no ha tenido ni tendrá jamás un cierre. Bueno, a lo mejor tienen un cierre si el culpable de la muerte de Débora decide hablar, ahora que bueno, el crimen está prescrito y pues no significaría nada, ya que él no podría cumplir condena. Pero aún así, seguramente pues este muchacho Pablo haya rehecho su vida, se haya casado, haya tenido hijos, mientras que, bueno, ellos seguían en, Sí, en en ese proceso, esa suspensión, en ese proceso de duelo en ese bucle que y entras suspensión. Sí, de qué habrá ¿qué pasado, le ha pasado? que no hay justicia, que sí, sí, es algo bueno, Sí, además en este caso lo de que no hay justicia es totalmente claro, correcto, sí, sí. porque la justicia al final, bueno, no la justicia, sino que la Policía Nacional falló a esta familia de forma estrepitosa. Vamos, estrepitosísima. Al final Pero esas bueno, cosas te hacen tener que creer en el karma, sí, sí, porque no te queda otra. ¿sabes? Porque si no No te hay queda nada karma, más. Mm, sí, no hay sí, sí. justicia. Entonces, pues nada, yo me voy a terminar mi Muy bien, cafecito, con tu sí, sí. permiso. Yo el mío, Llegamos, llegamos un poquito hasta aquí, porque bueno, el caso pues es el que es. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones, igual que las hemos sacado nosotras. Enfadaos si queréis, como nos hemos enfadado nosotras, porque la verdad es que este caso da mucha vergüenza ajena. indignaos, es para indignarse. Sí. Y desde aquí queremos mandar un mensajito a José Lozano si escucha el podcast, por si se nos quiere unir Sí, alguna sí, tarde o alguna aquí estamos mañana. dispuestas. Y como siempre, agradecer a Sontronic por su edición de sonido y vídeo y a León Duboski por su maravillosa música Os de queremos, fondo. chicos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos marchamos. Adiós. Adiós. Hasta luego.